dar a conocer diferentes temáticas alrededor del diseño de estructuras organizacionales que den respuesta a los desafíos que hoy en día tienen las organizaciones empresariales frente a los resultados que se evalúan como negativos para la humanidad. Entre ellos, pues, por ejemplo, el cambio climático, la contaminación, las enfermedades producidas por el consumo de ciertos bienes y servicios, en fin. Entonces, la idea de un interrogante que se le hace a la administración es diseñar unos modelos organizacionales que den respuesta a estos desafíos de una forma totalmente distinta a la que nosotros conocemos actualmente. La conferencia pasada hablamos de un modelo que se llama el modelo de la U, que es la base, el fundamento de todas estas teorías pues emergentes. Hoy los compañeros del grupo de trabajo, Ricardo Jaramillo, Sara Isabel y Diego, nos van a dar una conferencia titulada Endomarketing, que tiene que ver pues también con estos modelos emergentes para el diseño de las organizaciones. Entonces yo los voy a dejar en compañía de los compañeros para que ellos hagan la conferencia. Les recuerdo, por favor, llenarme el registro de asistencia y hacer la evaluación. Ya en 5 minuticos les coloco ahí en el chat, les voy a colocar los links para la asistencia y la evaluación de la conferencia. Así que los dejo en compañía pues de Sara, que ya abrió el micrófono. Juan, ¿cómo estás? Quedan con ellos. Listo. Gracias. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues yo soy la primera para iniciar esta charla del día de hoy. Hay muchas caras conocidas, yo traté de compartirles pues el link a mis estudiantes porque hoy tenemos clase y sé que de lo que vamos a hablar es bastante importante para la materia que estamos viendo y para sus vidas. Para los que no me conocen, yo soy Sara Isabel Moreno Ángel, soy profesional en mercadeo, soy docente ocasional del programa de publicidad y marketing digital y hoy los vamos a acompañar con esta charla pues de endomarketing. Entonces, por aquí voy a compartir pantalla para que iniciemos pues con las diapositivas. Conmigo pueden perfectamente pues como hablar sin ningún problema en relación a levantar la mano, pues porque cuando uno está en las diapositivas no logra ver quién las tiene levantadas. Entonces, el micrófono es de ustedes en el momento que quieran. Conmigo, ¿cierto? Chicos, bueno, entonces esta charla se titula Endomarketing, estrategias de relación con el cliente interno. Denme un segundo que como que no está poniendo completa. Saris. Dime. Te interrumpo antes de que arranques, porfa, para que nos enfrentemos todos. Ah, dale. Y ya seguimos derecho todos para no interrumpir la diapositiva. Me parece. Bueno, entonces venga Diego y mi parte yo me presento también. ¿Me alcanzan a ver? Sí. A todos buenas tardes. Les agradezco mucho la participación. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. Sí, profe. Ahí ya no, muteaste. Ahí, Ricky, se te fue el audio. Ok, lo voy a hacer por este otro lado. Ahí mejor. Ahí sí, ahí sí. Bueno, entonces que dentro del programa de publicidad y mercadeo digital y dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas estamos buscando generar estos trabajos de investigación y estos trabajos adicionales dentro de la dinámica que tenemos en el programa, buscando fortalecer el tema educativo con ustedes. De ahí que pues me presento, yo soy Ricardo Jaramillo, soy la persona encargada del programa de publicidad y mercado digital como apoyo a la coordinación. Soy administrador de negocios, especialista en gerencia de proyectos, con una maestría en administración y otra maestría en marketing digital y gerencia comercial.
También soy docente ocasional de tiempo completo dentro de la Universidad Digital y pues vamos a estar apoyando todas estas estrategias de endomarketing y al final vamos a tener como una actividad súper bacana para que ustedes apliquen el conocimiento. Entonces, gracias, Aris, por el espacio. Ya dejo a Diego y ahorita continuamos. Buenas noches para todas y para todos, espero que estén muy bien. Bueno, pues me acojo a los compañeros. Mi nombre es Diego Londoño, yo hago parte del programa también de publicidad y mercadeo digital. Soy administrador de empresas, soy especialista en marketing, estoy con la IU Digital aproximadamente hace 2 años y hoy venimos entonces a traer este tema de endomarketing, que es algo pues muy importante para nosotros y ahora muy pertinente dentro del desarrollo de las organizaciones. Entonces vamos a darle espacio a Sara para que empecemos de una vez con la conferencia y muchas gracias a todos por la participación. Listo, compañeros, muchas gracias. Chicos, para empezar, me gusta que seamos pues como bien, que sea bien interactiva la clase. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene conocimiento o sabe de qué se trata este endomarketing. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha trabajado? ¿Qué se les viene a la cabeza con endomarketing o también llamado marketing interno? ¿Dónde están mis estudiantes que son bien participativos? ¿Qué se les Profe, viene? yo Por había aquí tenemos- escuchado que se trataba un poco a lo que de marketing institucional, pues como interno. Era lo que alguna vez Ok. había tratado de eso. Listo, Carlos, súper, gracias. Por aquí Johnny también tiene la mano levantada. Profe, lo tendría relacionados como directamente crear esa imagen corporativa frente al cuerpo de trabajadores de la empresa, es decir, como crear ese amor propio, esa identidad de la empresa hacia los trabajadores. Listo, súper, Johnny, sí, por ahí es. Nasia. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, no, me salgo un poquitico del tema, es que quería hacerle una pregunta. Entonces, hoy vamos a tratar dudas sobre la tarea que tenemos el domingo. Esto es un espacio totalmente ajeno a la clase. Listo. Cosas de la clase me escriben al chat. Listo. Qué pena ahí con ustedes. Perfecto. Listo. Mónica tiene la manito levantada y de ahí Sara y continuamos con el tema. Buenas noches, ¿cómo están? Para mí el endomarketing es todo ese manejo de ventanilla hacia adentro, de puerta hacia adentro. Todo lo que hace la organización como organización para después poder prestar un buen servicio de ventanilla hacia afuera. Súper, gracias Mónica. Y Sara. Profe, buenas tardes a ti y a todos los que estamos conectados. Pues conozco un poco, pero es básicamente implementar como esas estrategias que generen un sentido de pertenencia de los empleados hacia la marca y hacia la empresa como tal, ¿cierto? Porque cuando se tiene una idea aislada o no me siento propio de la zona en la que estoy o del tema que estoy hablando, inmediatamente se nota y se transmite al consumidor directo o indirecto de la empresa. Y también está muy relacionado con el call hunting, que ahora se está viendo mucho, y es el estudio de las tendencias, o sea, lo que se está moviendo en tendencia para apropiarlo a la empresa y transmitirlo de una forma asertiva a ese consumidor o a ese ente que me está comprando un servicio o un producto y decirle, mira, es que nosotros también estamos en esta ola y podemos ofrecerte un servicio desde esta perspectiva. Súper. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. Realmente tienen muy dominado pues como su significado. Ya vamos a empezar para que lo entendamos bien todos. Entonces, este endomarketing viene siendo una de tantas técnicas que aplicamos en el mercadeo, pero acá nos vamos a basar en una motivación, en la motivación a mi equipo de trabajo. ¿Para qué? Para lograr buenos resultados. ¿En relación a qué? A aumentar el compromiso. Esto va a hacer que reduzca la rotación y claramente va a permitir atraer tanto talento cualificado y que pues, se enamoren de nuestra empresa, se enamoren de nuestra compañía y se quieran quedar, y obviamente eso lo van a transmitir. Entonces, hay dos
hay dos autores que me gustaron bastante, que traen unas definiciones muy buenas que les voy a compartir. Entonces, el primero de ellos es Eduardo Martínez, que nos dice que el endomarketing es una política de recursos humanos. Entonces, vean que acá ya empezamos a hablar de recursos humanos, orientada a lograr el compromiso y la motivación de los trabajadores con el propósito de mejorar su rendimiento y la calidad del servicio que prestan nuestros clientes. Entonces, miren, hablamos de recursos humanos, hablamos de compromiso, hablamos de motivación, y que finalmente esto se va a ver redimido, se va a ver reflejado en la calidad de lo que es el servicio o el producto de nuestras empresas, y finalmente pues eso se va a ver reflejado en los clientes. Y el otro es Juan Merodio, que nos dice que es un conjunto de estrategias y acciones del marketing enfocadas. Entonces, miren, aquí nos van a decir que nos enfocamos a mejorar las relaciones y el bienestar de esos trabajadores internos y los colaboradores que también se viven desde la empresa, con el fin de aplicarlos en los negocios para generar una mayor motivación. Volvemos a hablar de motivación, lo que va a hacer que mejore la productividad y con ellos clientes satisfechos. Acá, ¿qué hablamos, chicos? Entonces, entendemos que este marketing interno va a terminar siendo una serie de herramientas. Acuérdense que cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de un montón de tareas que estamos cumpliendo para lograr algo. ¿Cómo lo hacemos? A partir de estas herramientas desarrolladas. ¿Para qué? Para sensibilizar, informar y motivar a nuestros empleados en relación a las empresas. Entonces, ya no hablamos de un empleado que yo le estoy pagando por lo que está haciendo, sino que me interesa más allá. O sea, yo voy más allá con ese empleado. Yo quiero saber si está bien, cómo se encuentra, qué tan motivado se encuentra frente a mi empresa, qué le hace falta, qué necesita. En la medida que yo entiendo a mis empleados, voy a saber cuáles son sus necesidades, voy a trabajar sobre ellas, y finalmente pues eso se va a ver reflejado en la satisfacción del empleado, y pues finalmente pues se va a notar en todo lo que es también la satisfacción al cliente. Bueno, chicos, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta para lograr esos resultados esperados en relación a este endomarketing? Entonces, lo primero es que tenemos que crear un ambiente óptimo para los empleados. O sea, esto va a ser la base para el endomarketing. Yo tengo que entender en qué ambiente están mis trabajadores, qué tan cómodos se sienten, qué tan seguros se sienten, y qué tan incluidos también están frente a estas compañías, para que ellos puedan hacer una toma de decisiones correcta, que también se sientan que pertenecen a ese trabajo, y esto va a hacer que su calidad y la capacidad del trabajo pues se optimice. Y lo otro es generar que esta persona, este trabajador, este cliente interno se sienta tan bien, esté tan cómodo con las labores de su empresa, que sea comprometido, entienda y reconozca esa marca, y se sienta pues como perteneciente a la empresa. ¿Esto para qué? Porque en la medida que los empleados, este cliente interno, sienta la marca suya, pues va a facilitar mucho más que se dé en un cliente externo, ¿cierto? Primero yo interiorizo, primero yo trabajo a mi empresa como tal, y ya de ahí pues eso se va a ver reflejado en el cliente externo. Chicos, hasta acá preguntas, dudas, ¿vamos bien? Profe, muy bien. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el concepto de endomarketing y comunicación interna? ¿O sería un sinónimo? Hace parte, ¿cierto? Para yo tener un buen, para que mi endomarketing funcione, para que esa estrategia funcione, claramente yo tengo que tener una comunicación interna asertiva. Ahorita vamos a hablar de herramientas, y ahí también vamos a hablar de ciertos elementos de la comunicación. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces, profe. ¿qué ve?
Dime. Tendría yo otra preguntita. En relación a todo este proceso de endomarketing, estamos hablando que entonces el endomarketing es como un híbrido entre el área de mercadeo y el área de recursos humanos, o estaría más enfocado directamente a recursos humanos. Viene siendo una labor de recursos humanos desde el marketing, ¿cierto? Ahorita mi compañero Ricardo les va a explicar específicamente cómo lo va a hacer esa parte de recursos humanos, pero es un marketing que se vive desde el área de recursos humanos, ¿listo? Listo. Ellos son los encargados de que se pueda ejecutar. Listo. Bueno, chicos, entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos va a dar el trabajar el endomarketing? Entonces, lo primero es que va a aumentar la productividad. Cuando el trabajador esté motivado, hagan el ejercicio ustedes, cuando ustedes se sienten bien en sus empresas, cuando sienten que los escuchan, cuando les gusta lo que hacen, claramente su productividad va a ser diferente, se va a incrementar y esto se va a ver reflejado pues en la rentabilidad de los negocios. En estos modelos emergentes de los que nos hablaba Juan, es muy importante donde ellos dicen pues que un empleado puede hacer la labor de 10 empleados pues en la medida de que tengan las capacidades, claramente pues hayan motivaciones, pero sobre todo pues que se sienta motivado por la empresa para ser productivo, ¿cierto? De ahí hablamos de fidelizar al empleado. Ya hemos hablado de lo que es fidelización de marca, viene siendo por el mismo lado, ¿cierto? Acá yo necesito que mi cliente interno, que mi empleado se sienta tan bien, tan identificado por la empresa, que de verdad quiera hacer su trabajo, se sienta cómodo y acá vamos a reducir el tema de la rotación, ¿cierto? En la medida que yo me siento parte de algo, yo voy a continuar ahí. Y si en algún momento hay algo que probablemente a mí no me gusta, pues viene algo que se llama el feedback y potenciación de nuevas ideas. Entonces, cuando ustedes se sienten bien con una marca, cuando ustedes se sienten bien con no sé, un producto o un servicio, en la medida que les sucede algo que no es tan bueno, ustedes se toman, entre comillas, el atrevimiento de ir a hablar, decir qué pasó, no me fue tan bien, mientras que si definitivamente yo no estoy fidelizado y a mí no me interesa, pues yo voy, pago, pico y chao, ¿cierto? Ahí yo no voy a tener nada más. Si me piden recomendaciones no van a ser buenas. Entonces esa es la importancia de enamorar a ese cliente interno para que todo el tiempo nos puedan dar esas retroalimentaciones de qué sienten, de qué piensen, para nosotros como compañía mejorarlas y siempre van a nacer ideas creativas e innovadoras a partir de esto. Y ya lo último es que siempre va a existir en ese cliente interno, en esos trabajadores, ese sentimiento de estar en su best workplace. ¿Qué significa eso? En su lugar soñado. Yo sé que ustedes como estudiantes siempre cuando están haciendo sus estudios piensan, a mí me gustaría trabajar en tal empresa, yo me sueño trabajando en tal empresa y que de verdad, si ustedes logran trabajar en esas compañías, puedan sentirse como en casa. ¿Y esto quién nos lo va a dar? El endomarketing. Es el que nos va a permitir que esto se dé de forma exitosa. Bueno, para este endomarketing hay unas herramientas que podemos trabajar que va a permitir pues que se den, ¿cierto? Que se pueda dar este trabajo. Puede que haya algunas que no conozcan, otras que sí. La primera es Evernote. ¿Qué es esto? Eso es una herramienta online que nos permite, pues que está como en la nube, que nos permite como subir todo tipo de información y tienen diferentes carpetas donde los empleados pueden estar pendientes, pueden integrar, pueden hablar y pueden llevar a cabo pues también todos estos planes y estas estrategias que se viven dentro de las compañías. Entonces Evernote es como algo digital donde hay notas, donde hay estrategias, donde hay planes, qué está pasando, qué se está viviendo desde las compañías para nosotros de verdad sentirnos parte de ellas.
Lo otro es utilizar redes sociales. Ustedes saben que eso es lo que está mandando la parada hoy y sobre todo pues en lo digital. Nos permite, siempre las redes sociales, chicos, hablan de comunidades, nos permite entonces que esas personas que están en la compañía sentirse parte de la comunidad, sentirse no solamente que están trabajando, sino que son escuchados, son vistos y no solamente pues que nos sigan, sino que ellos también puedan pertenecer a esa creación de contenido en cada una de estas herramientas que se puedan utilizar en cuanto a las redes sociales y también no solamente pues tener información, como lo decía ahorita el compañero de comunicación corporativa pues interna, sino que también se pueda vivir esa información desde una parte más estilo de vida en esas redes sociales. Perdón, Dime. me causó cuidado lo de Evernote, o sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre Evernote y Slack, que ahorita está muy de moda? Ay, esa otra no la conozco. Cuéntanos de qué se trata. Pues es como parecía, mirando yo la de Evernote, es como parecía a lo que hace Evernote, sí, pero Ah, bueno, entonces no también nos sé, puede debe funcionar. ser parecida, ¿cierto? Me imagino. Sí, es sobre todo como para que, esa es una herramienta que les traigo, ¿cierto? Pero hay muchas. Sobre todo, pues como para sentir Ah, a ok. ese cliente interno parte importante de lo que es la compañía y estar pendiente de ese día a día. Aquí también les traigo como los videos. Estos videos con los empleados, pues son importantes porque primero nos permite tener memorias de lo que está pasando, no solamente con uno, sino también con los compañeros, nos permite hacernos pues como parte de la marca, nos sentimos identificados y también pues es una herramienta muy del hoy que nos puede llevar a un factor motivacional importante. Y ya la última herramienta que les traigo es el blog corporativo y pues como funcionan los blogs, ¿cierto? Plasman ideas, es virtual, ¿cierto? Y nos va a permitir pues conversar, reconocer, analizar, mirar qué está pasando en las diferentes áreas, qué está pasando con la compañía y también me va a permitir pues sentirme escuchado y parte de una comunidad. Chicos, dime. O sea, estas herramientas que proponen, pues que propones aquí son todas como en doble vía, o sea, que permiten participación del cliente interno, no es como decir una intranet que simplemente es manejada por un grupo de personas que son los que seleccionan qué publicar, sino que lo que entiende es que con estas herramientas el funcionario, el trabajador podría también interactuar y alimentar ese contenido. ¿Es así? Es así, chicos, vean, cuando hablamos de marketing 4.0, cuando hablamos de hiperconectividad, hablamos de eso, hablamos de contenido de doble vía, ¿cierto? Yo te doy, pero tú también estás dispuesto a dar y estás ahí para complementar un contenido, para contribuir a un contenido. Miren que cuando estamos en redes sociales, yo no solamente recibo, sino que yo también estoy dando, y esto es el significado de relacionamiento, ¿cierto? Las redes sociales son relaciones sociales a partir de Internet. Cuando hablamos de relaciones, hablamos de un gana-gana. Yo no solamente estoy recibiendo, sino yo también doy. Entonces, me están ofreciendo un producto, me permite ver esos comentarios en relación a esos productos y esto también se puede vivir de forma interna en relación a la compañía. Esa es como la idea con estas herramientas. No sé si fui clara. Bueno, y ya chicos, como para finalizar mi idea, el Endor Marketing propone llevar a cabo actividades en las cuales los colaboradores se integren y compartan entre sí, de ser posible involucrando familias con el objetivo de generar experiencias que marcan de forma positiva y que estrechan a la empresa con el vínculo emocional más difícil de medir, pero a su vez el que más aviva la motivación y el compromiso del colaborador. Chicos, ¿quién ha escuchado la frase Colcafé te consiente? Yo, profe. Yo también. Sí, profe. Todo, ¿cierto?
¿Ustedes qué pensarían? ¿Que Colcafé solamente me consiente por el producto o cómo es el clima laboral interno en esta compañía, en esta marca? Cuando yo como marca, chicos, estoy lanzando una promesa de valor, Colcafé te consciente, eso se debe vivir de todas las vías posibles, cliente interno y cliente externo. Y si ustedes alguna vez han escuchado o conocen a alguien que trabaja en Colcafé, es literal que los consienten. Todo el tiempo tienen café, tienen máquinas, los llevan aquí, les dan esto, les dan lo otro. Y eso es un excelente ejemplo de marca y de compañía en relación a buenas prácticas de endomarketing. Entonces, por aquí seguimos con mi compañero Ricardo. Voy a cerrar. Ahorita seguimos conversando. Saris, déjame por favor las diapositivas. Perdóname, yo dejo las diapositivas y cierro mi micrófono y mi cámara. ¿Listo? Sí, claro que sí. Profe, disculpa, antes de continuar aquí para hacer una pequeña aclaración en relación a lo que se estaba comentando ahorita del Evernote y el Slack, son dos cosas muy distintas. Slack es como tal un servicio de mensajería instantáneo corporativo, que por lo general es una red interna de comunicación, como lo puede ser Teams en su momento. Evernote es más como una especie, entre comillas, de una red social interna de la empresa, una intranet, en donde van a subir noticias y demás, y la interacción es más tipo red social que... Muchísimas gracias, Johnny, por el comentario. Ay, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces, continuando con todo lo que ha mencionado Sara, del concepto de endomarketing como tal y la importancia que eso tiene con todos los participantes dentro de la empresa, vamos a ver dos conceptos importantes. El primero tiene que ver la relación del endomarketing con el cliente interno y el segundo con el cliente externo. Ahora bien, cuando hablamos de la relación del endomarketing con el cliente interno, tenemos que tener muy en cuenta de cómo la empresa hace priorización de 5 factores importantes. Listo. Por eso se menciona de la diapositiva que aquí tenemos empleado y empresa. Es decir, la priorización que la empresa da a unas características en relación a sus empleados y cómo los hace sentir. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta la base de remuneración. En muchas oportunidades vemos que las personas no se sienten bien remuneradas, que en algunos momentos, si se comparan con otros mercados o con el resto del mercado laboral, no están bien compensados y eso al final lleva a la deserción y al cambio continuo de las personas en ciertos trabajos como tal. Entonces, teniendo en cuenta ese primer factor, se hace indispensable que la remuneración esté acorde a las condiciones laborales específicas del mercado y a las responsabilidades que tenga esa persona. Muchas veces también nos encontramos que en las organizaciones finalmente tienen varios parámetros para compensar, para pagarlo, y entre ellas está toda la parte de responsabilidades, toda la parte de toma de decisiones y también se incluye toda la parte de beneficios emocionales que ellos lleven. Ahorita vamos a hablar un poquito de satisfacción y motivación laboral, pero hace parte también de esa remuneración. Y esa remuneración también tiene que estar directamente involucrada con los avances en temas educativos que tengan las personas. ¿Listo? Entonces, primer factor que deben tener las empresas en su parte de priorización. Lo segundo es la capacitación y compromiso organizacional. No solamente es tener a las personas dentro de la organización haciendo una tarea u otra, no. Es llevarlo al detalle y capacitarlo. Es que efectivamente, si no saben, supongamos, pues vamos a hablar de un caso específico, de un sistema SAP, por ejemplo, y la persona tiene ciertos niveles de conocimiento, pues un nivel de capacitación puede llevarlo a que esa persona haga las tareas de una manera mucho más óptima, con mejores resultados, y segundo, pues hace crecer también a la persona. Y ese crecimiento en la parte personal y educativa de la persona hace también que el nivel de motivación sea superior. Y ahora bien, el compromiso organizacional radica mucho en los niveles de cultura que ahorita lo vamos a ver. Es cómo la empresa está comprometida con sus empleados en relación a sus familias, en relación a su crecimiento personal, a un tema de carrera institucional y todos los factores que hacen que una persona se sienta bien en un trabajo.
El tercer elemento son la motivación y la satisfacción laboral, que significa todos esos factores que a mí me hacen que yo me sienta contento y motivado. Recuerden, como ahorita les mencionaba, el tema de remuneración. Sacamos un poquito de ese tema específico del dinero. Hay muchos factores que nos motivan: el clima laboral, el trabajo en equipo, las consideraciones extras que uno pueda tener. En muchas oportunidades hay jornadas de salud, jornadas para apoyar a los hijos de los empleados, etcétera. Todos esos elementos que pueden ayudar a que la motivación esté en un tema mucho más amplio fuera de la remuneración. Y eso tiene una relación completa con la satisfacción, porque eso nos lleva a que efectivamente las personas se sientan contentas y haya un nivel de satisfacción. Hago un paréntesis acá. Todos los elementos que estamos hablando, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, hacen parte integral de una medición que se puede hacer dentro de la organización. Esto no puede ser subjetivo. Las organizaciones, muchas oportunidades encontramos que las personas suelen hablar bien delante de sus jefes, suelen hablar si les preguntan si hay algo que no está bien, en algún momento sienten temor. Por eso, en muchas oportunidades se subcontratan empresas que miran clima organizacional y que miran cultura organizacional, para que de manera anónima y cubriendo cada uno de los factores que las personas hablan, se pueda medir la motivación y la satisfacción laboral que tienen las personas. Y eso nos lleva mucho a hacer autoevaluación dentro de las empresas para medir los procesos de endomarketing que se están realizando. Listo. Como cuarto factor, tenemos la productividad y la cultura organizacional. La productividad como factor de orientación al logro, de cumplimiento de objetivos, en el cumplimiento de indicadores, en el cumplimiento de diferentes metas que tenga la organización y que tenga el empleado a cargo. Y segundo, la cultura organizacional. La cultura hace parte integral de ese proceso de satisfacción que estamos teniendo, pero cada una de ellas tiene una esencia. Como lo explicaba ahorita Sara, podemos ver que pues en Colcafé, por ejemplo, se tiene un clima establecido en que las personas se sientan con un bienestar alto. Y así como otros podemos encontrar otro tipo. Tengo una aquí en la cabeza que en algún momento buscaba que las personas se sintieran con una libertad emocional muy grande, y que, por ejemplo, promulgaba mucho todo lo que tenía que ver con meditación, con tener buenas prácticas deportivas, con tener buenas prácticas de alimentación, y esa cultura se iba llevando tanto a los clientes internos como a los clientes externos, para que se masificara y todos se sintieran plenamente identificados. Y eso hace parte de esa misma cultura. Y por último, que tiene que ver con lo que mencioné ahorita, esa evaluación de desempeño y de competencias. Cuando hablamos de la evaluación de desempeño y de competencias, estamos hablando de dos factores importantes. El primero, de esas mismas personas que están dentro de la organización, para saber qué tanto es... Sí. ¿Alguien está levantando la mano? Mauricio, que tiene el micrófono abierto. Andrés Mauricio. Andrés Mauricio, ayúdanos, por favor. Listo, perfecto. Entonces, le está diciendo que la evaluación de desempeño y de competencia radican dos elementos importantes. El primero tiene que ver con la evaluación de las personas en su quehacer diario, en su parte actitudinal, en la parte aptitudinal, que cómo están cumpliendo con sus objetivos, sus metas, sus propósitos dentro de la organización, en su tema actitudinal también cómo están, y en la evaluación de competencias. Cuando hablamos de las competencias, si la persona si efectivamente está siendo apta para cumplir las actividades. Y todo esto se encierra en esa evaluación que les decía ahorita, del clima organizacional, para partir de lo que puede hacer la organización con sus empleados y cómo puede esa evaluación permitir conocer en qué se está fallando y cuáles son las actividades que tiene que potencializar para poder llegar a que se sienta un nivel superior de satisfacción y motivación con los empleados. Sale la próxima, por favor. Entonces, de ahí tenemos 4 principios importantes que el endomarketing le promulga a la alta gerencia. Primero, ¿por qué la alta gerencia? Porque es la que tiene que estar más comprometida con todo el tema de satisfacción laboral y compromiso de cultura organizacional. Si desde la alta gerencia no hay un compromiso alto y se deja a que otras personas tengan ese nivel
de compromiso y no se está estableciendo y no se está llevando a cabo, pues no vamos a tener unos resultados esperados muy positivos. Entonces tenemos dentro de los factores, primero, las personas. Las personas deben de ser el activo más importante. Es decir, el enfoque antes, obviamente todas las empresas nacen y permanecen por los resultados financieros, pero siempre se debe valorar a las personas con su quehacer, motivarlos, saber qué hacen, qué piensan, cómo actúan y demás. El segundo es la generación de ventajas competitivas a raíz de ese mismo personal, es decir, cómo potencializo yo a cada uno de mis colaboradores en lo que mejor saben hacer, en las actividades que mejor desarrollan, para que ellos me lleven también al cumplimiento de mis objetivos y al incremento de mis ventajas competitivas. El tercero es la gestión del capital humano. Esa gestión influye directamente en la rentabilidad. Pero tiene mucha relación con el segundo punto, y es ¿qué hago yo para que esa persona sea más exitosa y sea más comprometida con el quehacer que efectivamente tiene y las tareas? Y otros factores que tienen que ver con creatividad, capacidad de innovación, potencial, toda la parte de crecimiento y participación del mercado. Es decir, todos los otros factores adicionales que hacen que los empleados se sientan más motivados, valga la redundancia, a raíz de diferentes mecanismos. Creatividad es uno de ellos. Si yo tengo a la gente contenta, probablemente tenga la mente más abierta y sean más creativos, más innovadores, desarrollando mejores estrategias, dándole un poco más, una última milla adicional que permita que los objetivos financieros al final se logren. Sara, que acaba de levantar la mano. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando tú hablas de empleados, ¿cierto? Yo quisiera como entender, como conocer más bien tu opinión, en qué instante de pronto se difumina el término empleado, aquellos que han estado, ejemplo, desde el inicio de la empresa, los que se han vinculado en el tiempo y aquellas otras personas que de pronto me prestan un servicio o las tengo de una forma temporal, ¿cierto? Porque yo entiendo pues que esta cultura se quiere permear a esos empleados, que hay una relación directa, ¿cierto? Que es una permanencia constante, ¿cierto? No es cada 6 meses o que en este momento están y más adelante no. Como hasta qué punto se logra capturar o enamorar a esos empleados que de pronto tienen una transición corta, pero que también en algún momento quisiéramos que se quedaran en nuestra empresa. Bueno, yo creo que son varios factores en ese sentido. El primero es que el endomarketing está establecido no solo para unas personas como empleados, como manifiestas tú, sino para todos los que estén trabajando en la organización. Piensen ustedes, como ahorita hablaba Sara, que si yo llego a tener una relación con el cliente, por ejemplo, y tengo unos trabajadores temporales, voy a hacer una feria o estoy participando en una feria y traigo a unas personas de afuera para que pues, tengan la participación de ese tema. Y yo no los permeo a ellos con mi cultura organizacional, claramente ahorita voy a hacer la diferenciación, pero no, aunque sea no les doy como una inducción sobre ese tema, lo que van a transmitir al final al cliente, que ese es el otro paso que vamos a ver, no va a ser lo que estoy esperando que suceda. Porque al final toda esta trascendencia del endomarketing quiere motivar a los empleados para que les lleguemos a los clientes con mejores opciones y que los enamoremos más. Entonces, si vamos a ese caso, pues mínimamente tiene que haber como un conocimiento de esas personas, entre comillas, temporales, frente a esa participación, primero. Y segundo, debemos buscar mecanismos para que hayan planes de carrera. En muchas oportunidades también los empleados temporales o los trabajadores temporales tienen planes de carrera de que, dependiendo de su rendimiento, son directamente vinculados. Entonces, depende mucho de la variación y de las funciones que esas personas tengan, pero de ahí que tienen relación directa y que deben siempre conocer y permear. Hago la salvedad también, un tema de cultura organizacional no se da de la noche a la mañana con un empleado. O sea, vamos a decir que en un fin de semana o en una actividad de una semana, entonces vamos a permear la cultura organizacional de una persona. No, generalmente eso tiene un tema constante de participación, de actividades, de capacitaciones, para que la cultura organizacional efectivamente se permee y que le llegue el mensaje que quiere transmitir la compañía. Sin embargo, eso requiere tiempo, pero se pueden dar elementos de inducción o elementos importantes, primordiales, inclusive en la misma selección. Les voy a poner un ejemplo. Si una compañía dice que dentro de sus valores y de su estructura organizacional dice que tiene gente amable y que quiere ser amable con los clientes, pues probablemente desde la misma contratación de unas personas, si sean temporales o no, pues tenga que tener ese factor primordial
para ser contratados. Si no lo tienen, probablemente no tengan esas condiciones. Entonces, de ahí que desde el inicio, desde todo el proceso de recursos humanos, con todas sus actividades, llegan a realizar o llegan a permear todas las actividades internas para que efectivamente se dé un tema de satisfacción con todos los empleados. Claro, Sara. Sí, profe, súper claro, muchas gracias. Gracias. Listo. Entonces, al final, pues lo que queremos llegar con el tema de marketing interno y la satisfacción laboral son estos tres elementos importantes. Entonces, sea un marketing interno, que hay un apoyo a la gerencia que ya se los comenté, una administración de recursos humanos, que es todo el compendio de actividades de recursos humanos para que efectivamente se dé la satisfacción, una comunicación externa e interna a través de los mecanismos que ya mencionó Sara, y una educación y capacitación continua donde todos los empleados, independientemente de que hayan llegado antes o después, tengan la misma información. Eso permea claramente la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. Esos dos factores, una satisfacción laboral interna y externa, que ahorita vamos a ver la externa, y un compromiso organizacional que genere valor, esfuerzo y retención. Al final, lo que se quiere también lograr con todo este tema es una baja rotación de los empleados. Piensen ustedes, y les hago una pregunta, ¿qué es más costoso? ¿Mantener un empleado o capacitar a uno nuevo en una organización? Capacitarlo, profe. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo capacito, yo tengo un empleado nuevo que no conoce la organización, que no conoce la industria, por ejemplo, que es muy bueno y yo lo traigo, pues eso tiene unos planes de permanencia y unas curvas de educación y enseñanza para que conozcan y se especialicen bien en un tema, y eso lleva a un costo superior, mientras que es más barato yo coger a la gente que efectivamente ya sabe, retenerla, tenerla contenta, tenerla satisfecha y que por ahí podamos gestionar unos mejores recursos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos con esta parte de marketing interno y ya vamos a la parte de marketing externo. Saris, por favor. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, no sería como tal como una duda, sino tal vez un aporte o un punto de vista en este proceso de ese amor por marca y lo que comentaba ahora la compañera de los empleados que están por tiempos cortos. El simple hecho de uno fortalecer como que ese concepto de directamente con los empleados que tienen un contrato a un largo plazo o a un término indefinido sería como que la forma más directa de llegarle a esas personas. O sea, ellos van a tener una información concreta al momento de tener una inducción. Y el efecto de, digamos, esa cadena dominó de tener una experiencia positiva de los empleados que tienen largo plazo en la compañía y que le puedan comunicar de un voz a voz o demostrarle cuál es la experiencia positiva en la empresa y demás. Ese sería como que el complemento ideal ahí, diría yo. Perfecto, sí, y te agradezco el aporte. Eso hace parte de todo este proceso porque al final lo que se quiere es tener ese enamoramiento de las personas y que el voz a voz sea muy, muy bueno en el exterior. De ahí que, por ejemplo, como mencionó ahorita Sara, está una medición que se llama Best Place to Work, donde básicamente lo que miden es el nivel de satisfacción de las personas y eso lo publican en todas partes del mundo. Esa publicación es a nivel internacional y eso hace que si te dicen, vea, el mejor lugar para trabajar en Colombia es tal, pues vos vas a querer trabajar en ese lugar por todas las mediciones que eso conlleva. Entonces, es algo bien importante y te agradezco el aporte. Listo. Saris, la siguiente, por favor. Entonces, ya hablamos a hablar del endomarketing con el tema externo. La siguiente, por favor. Y entonces, de aquí tiene mucha relación lo que venimos hablando desde lo interno hacia lo externo. Que tenemos dos elementos claves. Una aplicación de técnicas de marketing para atraer y retener a los talentos y que esos talentos efectivamente tengan una relación directa con los clientes. Si ustedes se pueden a pensar, todas las partes de una organización, independientemente de su tarea, al final llevan a que las personas o que sea retribuida en algunos clientes. Todas las empresas tienen clientes gubernamentales, clientes empresariales o clientes personales. Si piensen ustedes la labor, por ejemplo, de un cajero. Un cajero tiene directamente relación porque se familiariza con el cliente, lo atiende, le recibe el dinero y le puede dar un buen trato. Ahora bien, piensen ustedes una persona que no tiene tanta relación con un cliente, pero que hace parte directa de la cadena
y piensen ustedes, no sé, una persona de bodega, no tiene directamente una relación con el cliente, ni lo va a saludar, ni va a tener un contacto con él, pero su trabajo y su buen trabajo puede llevar a que la logística y la entrega del producto al cliente sea muy positiva. Entonces, todos directa o indirectamente tenemos relación para que esos talentos lleven a que el producto o mi promesa de valor esté llevada directamente al cliente de una excelente manera. Listo. Y el segundo punto es la internacionalización de la cultura. O sea, es cómo llevar esa cultura a que todas las personas fuera de la compañía efectivamente la lleven y la palpen. Es como cuando ustedes llegan a cualquier organización o a cualquier empresa y desde piensen, ustedes van a comprar algo en una tienda, piensen, no sé, van a comprar algo en Vélez. En esa tienda ustedes por lo menos esperan que el vendedor los atienda bien, con una sonrisa, amables y demás. Eso no significa de que el vendedor es la única persona que tiene que tener esos elementos. No, todas las personas detrás y todas las personas que están en interacción con los clientes deben de transmitir ese mensaje para que ese voz a voz que ahorita mencionaron y esa reputación de marca se genere. Y ahí finalizamos con esta frase que dice: con los empleados satisfechos tenemos clientes satisfechos. Es decir, si las personas que están trabajando se sienten contentas, se sienten motivadas y hacen una buena labor dentro de su ejercicio, de cualquiera sea su cargo, pues si hace su tema bien, se va a transmitir a los clientes. Piensen ustedes que también muchas veces encontramos como personas que no tienen un buen día o que están malhumorados, pues claramente no van a atender en las mejores condiciones. Y esa es la invitación siempre que se tiene a través del endomarketing en la parte externa. Saris. Listo. Entonces los dejo acá con Diego para que, esa es de Diego, para que él continúe y ahorita vamos a hacer un trabajo adicional. Listo, gracias. Diego va a compartir las diapositivas de él, entonces voy a dejar de presentar pantalla. Listo, Dieguis. Listo. Buenas noches, entonces ya les voy a compartir para que continuemos con todo lo referente al modelo de endomarketing. Entonces, veíamos ya cómo eran esos elementos, veíamos cómo se estaba como formando y cómo se estaba generalizando ya todo el tema del endomarketing y empezamos a ver cómo ese modelo y esa aplicación del modelo. Aquí desde esa aplicación del modelo y como vemos en el cuadro, todo esto digamos que está agrupando como los conceptos y se empieza a ordenar y como a facilitar también toda esa implementación del programa de endomarketing, teniendo en cuenta el análisis del entorno, que son como esos elementos principales que tenemos dentro de ese plan de endomarketing, el análisis del entorno, esa satisfacción y esa motivación del cliente interno, ¿sí? La orientación hacia el cliente externo y la ejecución como tal del modelo. Entonces, vemos que para ese análisis del entorno tenemos tanto el mercado externo como el interno y empezamos a desarrollar como una base de datos del empleado también. Empezamos a mirar en cuanto a satisfacer y a motivar el cliente interno, a desarrollar como todos esos lazos económicos y legales, todos esos lazos estructurales que puede tener como tal directamente este plan. Y ahí cuando empezamos a realizar como toda esa motivación y ese desarrollo hacia el cliente interno, también empezamos a alinear la empresa con la perspectiva del mercado. Y se empieza a influir también como en todo ese impacto y como a tener en cuenta ese cliente externo con la interacción del empleado. Entonces se busca como esa participación del empleado con la generación de productos y con, pues obviamente, sus servicios que sean más innovadores. Ahí esto va teniendo que la motivación del empleado y esa orientación hacia el cliente externo se convierten como en los dos objetos o en la médula espinal de ese plan o ese modelo de endomarketing. ¿Y por qué? Porque nosotros ahí vamos mezclando, como vamos teniendo como una mezcla de marketing interno y en ella tenemos como todo ese producto que vamos brindando hacia el programa. Entonces, como vemos en la gráfica, nosotros desde la ejecución empezamos a ejecutar programas, empezamos a controlar, digamos, que todo esto periódicamente y a evaluar con base en indicadores. Miren que aquí hay un concepto muy importante y habla es de ERM, ¿cierto? Que esa es la gestión de la relación con el empleado. Y miren la comparación con el marketing externo, donde hablamos de CRM. Entonces, esto va directamente relacionado porque
se va orientando es que la satisfacción, y era lo que hablaban los demás compañeros, que la satisfacción del empleado se transmita directamente a nuestro cliente externo. Y ahí es donde hablamos que si tenemos un cliente interno satisfecho, el cliente externo va a estar más satisfecho. Entonces vemos que empezamos a desarrollar como tal esos lazos, analizamos todo ese mercado interno y externo y empezamos a comprender que pues a partir de ahí es que tenemos como ese modelo de endomarketing donde definimos unos programas que nos ayudan a integrar como tal el cliente interno que va a desarrollar esa actitud por el cliente externo para generar, digamos que puede ser un valor agregado dentro de la organización. Sí, yo ahorita veía que, por ejemplo, en el chat colocaban una organización como Matelsa, por ejemplo, donde su estilo es muy juvenil, donde les presentan, pues, digamos que muchos beneficios a sus empleados, el tema de horarios, el tema de estudio y lo demás. Y entonces, digamos que eso ayuda mucho a motivar y que también ellos se sientan cómodos trabajando directamente con la compañía. Ahora pasamos a los objetivos del modelo. Y claramente dentro de este modelo de endomarketing, pues vamos a ir conociendo esos objetivos que trata de incrementar ese conocimiento sobre el cliente interno, ¿sí? Mejorar el clima laboral, orientar a la empresa hacia el cliente externo y obviamente lograr todos esos impactos positivos. Entonces, cuando vamos al conocimiento del cliente interno, ahí se refiere a la capacidad de identificar oportunamente el personal de la compañía, porque por lo mismo es indispensable, digamos, que esa base de datos de nuestros empleados, ¿sí? O de nuestros clientes internos, porque con esa información profesional, personal, laboral, de la forma en que se desempeña dentro de la organización, cuáles son esas necesidades, esas competencias que tiene, esas expectativas que va teniendo el empleado, vamos incrementando ese conocimiento del mismo y esto nos va a ayudar a ser eficiente en los beneficios que tienen ellos y eficientes en las metas también que se les van a asignar. Si yo conozco cuáles son las competencias de mis empleados, no les voy a exigir que hagan algo que no saben hacer. Y eso es algo que invita también dentro del endomarketing, porque ahí hace parte de la parte motivacional de los empleados. Claramente, si a usted lo ponen a hacer una tarea que no es capaz, pues usted se va a sentir desmotivado, luego va a sentir que si le pregunta o le dice al jefe que no es capaz de hacerlo, de pronto lo va a regañar, todo esto le va a permitir que se estrese y que no vaya a desarrollar como tal la actividad. Entonces, hasta ese momento es importante nosotros conocer como todas las capacidades que tiene nuestro cliente interno. Claramente, dentro de la mejoría, que es otro de los objetivos, es la mejora del clima laboral, ahí estamos desarrollando esa buena relación entre el empleado y la empresa. Empezamos a incrementar como ese amor propio, generamos como ese compromiso mutuo y como todo ese logro de objetivos para la organización. Aquí claramente la mejora del clima laboral debe ser continua porque se va buscando como todos esos resultados que quiere la empresa y nosotros no podemos desligarnos de los objetivos generales de la organización. Este tipo de planes o este tipo de programas de endomarketing tienen que ir ligados a lo que quiere la organización también lograr desde sus metas corporativas. Y por eso hablamos de ese marketing o ese alineamiento con la coordinación, hablamos de ese marketing proactivo y marketing reactivo, donde empezamos a mirar cómo es esa satisfacción de las necesidades que expresan los consumidores, pero también nos anticipamos a esas necesidades. Y por eso es importante, y por eso hablamos de marketing dentro del endomarketing, porque nosotros debemos conocer ese cliente externo, tanto como conocer el interno, ¿cierto? Y a partir de ahí es que desarrollamos todo ese tipo de estrategias. Otro de los objetivos es lograr esos impactos positivos, ¿sí? Que tiene pues de la rentabilidad de la organización. Cuando nosotros logramos impactos positivos en la rentabilidad, contribuimos a lo que es la sostenibilidad de la organización y empezamos a tener mejoras en la productividad del personal. Cuando tenemos ese desarrollo, también atraemos mucho y generamos como tal ese amor propio de la organización. Se sienten que hacen parte del logro de los objetivos, que han sido eficientes con sus procesos y que hay una remuneración importante o reciben un beneficio importante
en cuanto a la rentabilidad que recibe la organización. Y por eso es importante tener en cuenta como tal ese tipo de concepto, para no desligar que dentro de esa motivación y dentro de ese cliente interno que nosotros tenemos, también podemos incrementar la eficiencia con un impacto positivo en la rentabilidad. Entonces vemos que dentro de ese modelo hay un análisis del entorno y empezamos ya como a desligar y a entender como toda esa, desde ese primer objetivo que tiene el modelo de endomarketing, porque aquí empezamos a definir el mercado externo, cómo se enfrenta la empresa a ese mercado externo y al mismo tiempo cómo se va generando como ese conocimiento del mercado interno. Establecemos como tal todas esas metas con relación a ambos, analizamos si el cliente interno y la organización están preparados para satisfacer esas demandas del cliente externo. Claramente ahí nosotros hacemos como tal, puede ser un DOFA, ¿sí? Donde empezamos a evaluarnos y a hacer como esa retrospectiva y a poder tener como esa síntesis de en dónde estamos, en qué parte estamos y hacia dónde vamos. Miren, por ejemplo, dentro del el cuadro, cómo aparece que nosotros estamos primero desarrollando unas bases de cliente interno, personales, laborales, y haciendo como toda esa recolección de datos para después ir a analizar el mercado interno de la organización. Ahí es donde yo empiezo a tener como esa concepción de cómo se estructura, cómo estoy teniendo el compromiso dentro de la dirección. Y quiero llegar a la satisfacción del mercado externo teniendo toda esa información sobre la posición de la empresa frente al mercado. Ahí en ese análisis interno, entonces yo debo determinar cómo me encuentro en el mercado en materia de recursos humanos con el fin de saber si estoy dispuesto o cómo la organización esté dispuesta a enfrentar también como todo ese cliente externo y los desafíos que también me plantea el cliente externo. Yo no puedo desconocer lo que está sucediendo afuera, pero tampoco puedo dejar de desconocer cuáles son mis capacidades internas para poder satisfacer esos clientes externos. En algún momento se hablaba que no es válido uno prometer o tener una promesa de valor que uno no puede cumplir a los clientes. Usted genera mejor atención y mejor conocimiento diciéndole que no puede satisfacer esa necesidad, que si de pronto le dice que va a satisfacer la necesidad y al momento de responder o de presentar como tal el resultado final, usted va a presentar algo que definitivamente no tiene nada que ver con lo que pide el cliente. Entonces, aquí lo importante es nosotros conocer, tener ese análisis y tener esa base de datos también de cliente interno, donde yo pueda mirar de manera eficiente qué está sucediendo, qué me puede servir para desarrollar cierto plan, cómo me puede servir también para ir y ejecutar cierta disposición dentro de esa estructura organizativa y que se pueda preparar pues claramente para ir generando toda esa satisfacción. Aquí entonces continuamos con esa satisfacción del cliente y vemos cómo entonces el mapa nos lleva a unir esos lazos económicos y legales, esos lazos estructurales y esos lazos emocionales. Desde los lazos económicos y legales nosotros vamos a originar un trato que es más bien desde la primera instancia, donde la empresa brinda al empleado un salario justo, puntual, suficiente para llevar, digamos que, una buena vida. Y a partir de ahí el empleado siente que tiene varias ventajas económicas en la empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuántas empresas de pronto no te pagan un 15, sino que te pagan un 17, o no te pagan un 30, sino que te pagan un 2, ¿cierto? Y de pronto eso, pues usted como empleado, claramente, no, a mí no me sirve que me paguen por, no, si no le sirve, entonces nosotros sabemos cómo funciona. Pero cuando entra a una organización, cuando usted tiene como esa transición de una organización a otra y donde se da cuenta que el pago va siendo en el tiempo que es, que le están dando las prestaciones que son, que le respetan todas las condiciones, usted ya empieza a tener como esa ventaja económica y empieza a sentir también una dignificación de su trabajo. Claramente la empresa actúa de acuerdo a las leyes, pero vemos que hay remuneraciones, hay empresas que dan primas extralegales, y todo esto hace que el funcionamiento y toda esa relación y todo ese lazo que nosotros queremos formar con los empleados se vaya generando desde ese bienestar económico de la empresa
y desde ese bienestar económico que se quiere brindar al cliente interno. Los lazos estructurales se van generando como en un segundo nivel, porque ahí la empresa o la organización promueve y empieza a proveer al empleado toda esa posibilidad de crecer profesionalmente, ¿sí? De generar sus estudios, si ya tiene una profesionalización, entonces de hacer una especialización, o si quiere hacer una maestría, o si quiere estudiar otra carrera, facilitar esos horarios, y volvemos entonces a lo que hemos de pronto experimentado en algunas organizaciones, donde usted, si está estudiando, entonces le dicen, no, entonces entras a las 8 y sales a las 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás estudiando. Los sábados no vienes porque de pronto también estudias los sábados. Es como dar ese tipo de relación dentro de toda esa organización, y que sea adecuado también y que sea abierto para que, como nosotros estamos brindando la posibilidad de estudio, la posibilidad de un crecimiento personal y profesional, eso se va a venir retribuido a la organización, ¿cierto? Nosotros, cuando empezamos a tener ese tipo de capacitaciones dentro del empleado, eso se va a retribuir directamente a la organización. Y por eso es importante también tener ese tipo de avances, porque eso va generando como un compromiso también para el empleado o para el cliente interno. Y aquí es donde nosotros hablamos de ese valor de más, que no es tangible, que nosotros no podemos suplir con nada más, sino que definitivamente sale intrínsecamente. Entonces, a partir de ahí es que el empleado incrementa su oportunidad, hay nuevas oportunidades de negocio para la organización, y se empieza a garantizar esa viabilidad y la sostenibilidad del negocio. Como lo decía ahorita Ricardo, y como lo planteaba, es más costoso para la organización contratar un nuevo empleado que capacitar el que tiene. Y ahí en ese encuentro es donde nosotros podemos ir generando esa viabilidad y esa sostenibilidad de la organización, y sobre todo que al tener esa postura y al darle como toda esa línea de trabajo, vamos a poder desarrollar y a innovar más, ¿sí? Desde el punto de vista estratégico, administrativo y en toma de decisiones, me permite a mí que el empleado me brinde más información, porque él lleva más tiempo dentro del proceso y porque él claramente está viendo cuál es el error de primera mano. También vemos entonces que a partir de ahí hay unos lazos que son emocionales, donde empezamos a tener como esas relaciones personales, a realizar esas actividades de integración. Miren cómo es de importante los encuentros de fin de año, y por qué ustedes creen que se realizan los encuentros de fin de año en todas las empresas. Inclusive en algunas se celebran los cumpleaños del mes, tienen una actividad mensual, van haciendo recolectas que para Navidad, hacen que las natilleras, todo esto se va convirtiendo como como un lazo difícil de medir, pero también va materializando la buena disposición y el compromiso que hay dentro de la organización. Y cuando se trabaja con gente que uno se siente cómodamente hablando, siente amistad, siente que hay una buena relación, todos los problemas se pueden resolver más fácil y todo se puede mejorar, ¿cierto? Cuando uno tiene esa buena relación y cuando ve que el logro de objetivos va en esa misma dirección, claramente, como nosotros en todo lo que queremos hacer de las organizaciones y dentro del marketing buscamos rentabilidad, ¿sí? Porque nosotros no lo hacemos por demás, sino que lo hacemos es por rentabilidad. Aquí es donde ese compromiso se va yendo hacia lo que el empleado o el cliente interno pone de más, ¿cierto? Ese valor agregado que él pone de más, y empieza a sentir o a tener ese sentido de pertenencia. Ahora bien, tenemos una orientación hacia el cliente externo, y ahí entonces empezamos a canalizar y a satisfacer como toda esa motivación que vemos desde el cliente interno, ¿cierto? Porque nosotros, cuando hablamos de esa fidelización, pues empezamos como a canalizarlo, ¿cierto? Pero es importante que la empresa esté alineada también con esa perspectiva que tienen de la organización afuera, ¿sí? Y ahí dentro de ese alineamiento con el cliente externo, entonces nosotros miramos cómo los empleados de toda la organización van sabiendo cuáles son esos requerimientos del cliente externo y cuáles son los objetivos que la empresa también tiene planteados hacia ellos. Mira, no estamos, a ellos les queremos brindar
toda la cobertura dentro de esta región, o queremos que tengan mayor posicionamiento dentro de este tipo de departamentos o qué sé yo. Ahí nosotros empezamos a mirar si como empresa si podemos garantizarle eso al cliente. Y a partir de ahí empezamos a coordinar dentro de todas esas áreas de la organización ese objetivo, que es satisfacer al cliente externo. Pero yo tengo que mirar entonces, como les decía, que esté alineado dentro de mis condiciones con lo que el cliente externo está esperando de mí. Y a partir de ahí yo empiezo a influir entonces dentro de el ejercicio del empleado, donde empiezo a crear como esa competencia que empiece a interactuar directamente con los clientes, donde empezamos a tener como esa recepción, donde empezamos a tener como ese conocimiento y a obtener ese lenguaje no verbal del cliente, donde me ayuda a mí a resolver esos problemas. Y claramente yo puedo decirle a un empleado, listo, vos conoces a este cliente, encargarte vos de él que de pronto está como un poco alterado. Y ahí es donde usted siente esa responsabilidad como empleado, cumple la función y eso le genera satisfacción a usted y le está generando también a la empresa, digamos que esa satisfacción de poder tener esa rentabilidad al atender bien a un cliente. Y por lo último, digamos que tenemos ahí esa innovación donde la empresa entonces siempre busca la participación de todos los empleados de manera creativa. ¿Para qué? Para crear nuevos productos, para satisfacer los nuevos requerimientos de los clientes, ideas, planes que se van generando y que se van identificando a partir también de nuestro entorno. Todas esas necesidades que van fluyendo en las variables externas que nosotros no tenemos control y cómo nosotros a partir de ahí empezamos a desarrollar esas estrategias, empezamos a desarrollar lineamientos que nos permiten desarrollar como todos esos programas que van a satisfacer tanto el cliente interno como el cliente externo, porque van diseñados dentro de todo ese marketing interno. Y ahí es donde vemos esa mezcla de marketing interno entonces, porque dentro de esa mezcla de marketing interno, o como se llama, digamos que mostrando dentro de este modelo de marketing, es como esa manera de organizar las estrategias del programa de endomarketing. Y empezamos a mirar que, por ejemplo, el producto va abarcando la definición y el diseño del programa y va, digamos que creando todo este tipo de estrategias de satisfacer al cliente interno y orientar hacia el cliente externo. Así se tiene que ir, digamos que el producto. ¿Cuál es el producto final? El plan que nosotros vamos a sacar, que debe ir siempre hacia el cliente interno, pero que también cubra como tal la satisfacción del cliente externo. Y no podemos, digamos que desligar el uno del otro. Entonces, si tenemos por ejemplo, alianzas donde tenemos un cliente externo, somos una empresa que provee alguna materia prima, tenemos una alianza con una empresa de seguros y puedo yo obtener un seguro de X o Y motivo, a partir de ahí entonces yo estoy atendiendo a mi cliente externo porque le estoy generando como tal también esa retribución con mi cliente interno. Y mi cliente interno está haciendo uso de una herramienta que le sirve como tal, pues para su cuidado y todo su funcionamiento vital. Entonces, a partir de esto, desarrollamos programas de capacitación del empleado que también me puedan servir para satisfacer ese cliente externo. Yo, si capacito a toda mi cuadrilla de ventas y le doy una capacitación en servicio al cliente y en atención al cliente, esto me puede significar mayor rentabilidad, ¿sí? Porque ya van a tener una manera diferente de atender, van a estar más capacitados en cierto ámbito y van a tener un conocimiento nuevo. Claramente, un conocimiento nuevo va a significar que todo esto o todo este plan de marketing o toda esta estrategia de relación de endomarketing vaya directamente ligada a los objetivos de la organización. Entonces, tenemos esa respuesta que espera lograr que el empleado implemente todo ese programa de endomarketing, que haya un despliegue para que se pueda ejecutar todo ese programa y se cumpla con viabilidad. Y ahí entonces empezamos a manejar toda esa estructura financiera de la empresa que pueda avalar ese programa, que ese programa esté orientado como tal hacia el cliente externo y que también tenga un trato directo con el cliente interno que permita sensibilizar. Aquí ahorita hablaban algo que es muy importante y es la comunicación interna. Y el tema de la comunicación interna
es algo que incluye las estrategias y los recursos que se van a utilizar dentro de esos objetivos. El tema de formas de comunicación, videos, audios, carteles, cómo nosotros estamos utilizando esas estrategias internas y cómo nosotros estamos viendo que son útiles para transmitir esos mensajes independientes. Temas de cambios organizacionales, cambios de tareas, cambios de áreas. Cómo nosotros estamos dentro de ese plan comunicacional siendo directamente claros y siendo, digamos que, también muy concisos en la información, porque no podemos generar tampoco una información que sea diferente o que vaya a dar un punto de vista diferente. No, aquí debemos ser claros, concisos, precisos, pero sobre todo generar esa familiaridad dentro de la organización y generar como esa bidireccionalidad en la comunicación. Y entonces ahí vemos que se hace una estrategia de medios y comunicación con el empleado, se crea toda esa comunicación interna. Veíamos que ahorita unas herramientas donde se podía crear, inclusive hay la herramienta que nos estaba comentando el compañero Johnny, donde pues es muy importante nosotros tener como esa interacción estilo redes sociales. Miren que es algo que va acercando a la gente y es una estrategia muy ganadora también, porque asimismo vamos obteniendo como esa confiabilidad y vamos obteniendo como toda esa claridad del panorama que tiene la organización. Vamos obteniendo como esa información y vamos creando como tal ese ERM que es tan importante para toda la organización. Entonces vemos aquí como esa ejecución del modelo, donde desarrollamos estrategias, ¿sí? Tenemos esos elementos del modelo ERM, satisfacer y motivar al cliente interno como uno de sus elementos, desarrollamos esos lazos, desarrollamos esas estrategias que son económicas, legales, emocionales. Vemos que tiene varios índices de cumplimiento. Esos indicadores son los que me van a permitir a mí cuantitativamente ir llevando como tal toda esa observación. Y claramente dentro de toda esa observación yo voy a poder estar ejecutando ese diseño y ese despliegue y voy a poder tener como tal todo ese manejo de la idea o del proyecto. Y a partir de ahí yo voy orientando a la empresa a impactar en la rentabilidad misma y a impactar en el cliente externo. ¿Por qué? Porque ya impacté en el cliente interno. Entonces, todo ahí también como herramientas de control como el Balance Scorecard que se ha usado también en muchas organizaciones y que permite como tener como tal esa relación e ir ejecutando, ir sabiendo también en qué se va a mejorar, ¿cierto? Nosotros vamos obteniendo a partir de ese mix marketing un producto, una distribución, pero desde ese tipo de programas que nosotros vamos desarrollando, ¿cierto? A partir de ahí nosotros podemos ejecutar, digamos que muchas ideas para ir teniendo como todo ese desarrollo innovador, ¿cierto? Porque eso se realiza sobre esa base de los objetivos planteados por el modelo, que es incrementar ese conocimiento del cliente interno, mejorar el clima laboral, orientar a la empresa hacia el cliente externo y también impactar en la rentabilidad de la organización. Entonces, concluimos, ¿cierto? Con que el modelo de endomarketing ayuda también a mejorar la relación con el cliente interno, porque es lo importante y es lo que se requiere como tal, pero a su vez genera un desarrollo de valor para la organización, porque todo esto le permite crecer en el mercado y seguir obteniendo esa rentabilidad que se quiere o que se espera dentro de todos esos objetivos. Además de esto, también se permite incrementar el conocimiento sobre el cliente, mejorar ese clima laboral, orientar a la empresa hacia el cliente externo y lograr impactos positivos en la rentabilidad de la empresa. Esto tiene que ir directamente relacionado cuando se va a crear todo ese modelo de endomarketing. ¿Sí? No nos podemos desplegar porque estos son los elementos más importantes o los elementos principales del modelo de endomarketing. A partir de ahí es que nosotros empezamos a desarrollar estrategias, ideas y demás para poder mejorar en todos estos aspectos. Y tenemos que la mayoría de las empresas siempre van teniendo poca referencia sobre el marketing interno. Y esto sucede mucho. Y por eso es que vemos empresas donde hay cambio de personal cada 6 meses o donde renuncian cada 6 meses, pero es también
porque no tienen un programa o no tienen un modelo de endomarketing desarrollado. De pronto sus programas de comunicación son malos, de pronto el clima laboral no es bueno, no tienen como un impacto muy positivo sobre su cliente interno, y por eso se ve reflejado dentro del cliente externo, porque al ver que están desorganizados, que no hacen entregas a la hora que es, que de pronto los precios no dan lo que son, empezamos a tener todo ese tipo de falencias, y todo eso se ve retribuido dentro de esa rentabilidad y dentro de toda esa competitividad de la organización. Bueno, chicos, entonces ahí por último teníamos como una actividad grupal para que ustedes pues desarrollen a partir de todo este tag de endomarketing, donde pues, se les sugiere conformar unos grupos de máximo 5 personas, donde elijan una empresa que tengan ustedes conocimiento de acuerdo a lo que hemos visto de endomarketing, y que empiecen a hacer como ese modelo o ese plan de endomarketing, definiendo como tal cuáles serían esas estrategias o qué esperan ustedes obtener como resultados también. Entonces, lo haríamos a partir de ese modelo, ¿cierto? Desde este modelo, donde hablamos de orientar al cliente externo, ¿sí? Satisfacer y motivar al cliente interno y analizar el entorno. Diego, Juan nos ayude, porfa. Claro que sí. Eso, Juan está ahí ya para hacer los grupos. Sí, aquí estoy. Pero no lo hagamos entonces no los hagamos de media hora, sino que démosle más o menos 15 minuticos para que podamos tener la socialización. Les doy 15 minutos. Sí. Lo vamos a través de esta plataforma para todos. Eso automáticamente va a dividir los grupos. Ustedes se quedan trabajando en los grupos 15 minutos y en 15 minutos regresamos para que ustedes nos cuenten y podamos alinear a ver si sus conceptos efectivamente son los que se les explicamos hoy en el TAC. Ah, con razón, no se escuchaba nada. 15 minutos. Y listo, ya están formados los grupos. Ese dice, niño, es que estaba acá en clase, hombre. Dieguis, el micrófono. Diego, el micrófono. Voy. Listo. Gracias, pues. Distribuir aleatoriamente, ¿cierto? Así es. Abrir grupos, listo. De una. Listo, ya están. Todos denle aceptar, por favor. A todos y a la construcción de sociedades mejores, con nuevas oportunidades. Y bueno, muchas gracias y muy bienvenidos al espacio. Juan, apaga el micrófono. Sí, sí. ¿La gente se está yendo o están entrando a los grupos? Mira vos, Juan Carlos, porfa. Ahí te da la posibilidad de verlo. En los mismos cuadritos. Pues en el triángulo, círculo y cuadrado.
Juan, ¿lograste ver? Ahí se ven los grupos. No sé la gente si está o no. Pero Veremos. en los grupos aparece la gente que está participando. Sí, sí, ahí está. Ah, bueno, entonces esperemos. De pronto 15 fueron los que no aceptaron. Esperemos un momentico. Yo creo que la gente se salió. ¿No te aparecen en los grupos? Aparecen, pero como si no estuvieran activos. Juan, y si compartes pantalla para ver, ¿cómo te aparece? Sí, compartimos pantalla, por favor. Diego, quita la tuya. ¿Se están viendo? No. No. No me está dejando compartir. El internet.
Ahí sí, ¿lo están viendo? Sí. Métete en los grupos. Baja. Eso. Baja. Ah, mira, por ejemplo, mira, ahí aparecen los que están. En el grupo, en la sala de trabajo, mira, ahí aparecen quiénes son los activos. ¿Sí ves? En esos no hay nadie. En esos mucha gente se fue. Mucha gente se fue. Mucha gente fue. Solo están los otros activos. Entonces sí están solamente las 12 personas, Ujú. de las cuales 4 somos nosotros. Mm. Juan, pero subí, por favor. No. Subí. Subí a las salas de trabajo. Ahí donde estás. No, ahí no. Baja, ahí baja un poquitico, baja. Entonces, mira, sala de trabajo 2, hay ¿cuántas personas hay? 2, 4, ahí hay 5. En la de 3 Ok, hay tres. 4. Ujú. Ya. Ahí en esa hay 2. Entonces, esperemos que ellos acaben. Les ponemos menos tiempo, ¿qué? ¿Cuánto falta? 7 minutos, 6. Esperemos 6 minutos. Bueno. Diego, Juan y Saris, yo creería que sería bueno, pues como para compensar los que se han quedado, darles como una, no sé, una ayuda, una bonificación. Pero yo pienso que eso hubiera sido bueno decirlo antes, pues porque ahí es Pues, donde pero está. es motivación, no, pues como que la gente que sí se quedó sin haberle dicho nada, que los que se quedaron, aún haciéndolo por motivación propia, que se lo demos. Sí, nos fijamos en el registro. De una.
Juan, ¿cuántos minutos faltan? 13 segundos, 12, 11, 10. 13 segundos. 6, 5, 4, 3, 2. Juan, deja compartir pantalla, porfa, que ya están todos acá. Listo. Bueno, ¿qué grupo quiere comenzar? Empecemos en orden, del grupo 1, 2, 3 y así. De acuerdo, no hay ningún problema. Si quieren, el grupo 1, ¿quiénes están? No sé, yo no le di el orden a los grupos. ¿No le vieron el número del grupo? No, no lo vi. Ah, bueno, entonces, si de pronto no lo vieron, entonces comencemos por el que quiera, pues, el que quiera participar. Bueno, si quiere, Mónica. Compañeros, una cosita, no se les olvide llenar el registro de asistencia y hacer la evaluación, por favor, ¿sí? Listo, bueno, te agradezco. Listo. Nosotros estábamos conversando con Estefanía y otras dos compañeras que ya no les doy el nombre. Alexandra y la... Sí. Ajá. Y hablamos de pronto la insatisfacción que pueda sentir un funcionario, un trabajador, un empleado, cuando no se le reconoce el trabajo ni la trayectoria. Y eso influiría dramáticamente pues en la percepción que desde afuera puedan tener de la empresa o de la organización. Y proponíamos generar como algún producto en el que se destaque, algún producto comunicativo, en el que se destaque la labor de los que están más abajo, de la gente que hace un trabajo pues como menos visible que los de la gerencia, que los directores, que los jefes, pero que ese trabajo es vital para el sostenimiento de la empresa y para el funcionamiento de la empresa. Entonces, como estrategia de mercadeo interno, generar unos productos en los que se destaque esa labor de la persona que está más en la base del trabajo. Excelente, Estefanía. Pues partiendo de ese concepto, muy bueno lo que estás mencionando. Eso hace parte de los procesos de endomarketing, es decir, ir un poco más allá y llevar a que las personas se sientan incluidas, se sientan desarrolladas y se sientan motivadas, porque al final el hecho de presentar como algún tipo de reconocimiento a la labor, obviamente comunicándolo, no solamente haciéndolo de manera privada, sino de manera pública, eso también contribuye al aspecto motivacional y al crecimiento un poco del orgullo de las personas, y eso también hace parte del proceso. Muy bien, les agradezco mucho. Profe, es que inclusive pensando, discúlpeme ahí, que muchas veces las empresas tienen el tema, por ejemplo, del empleado del mes, y eso puede ser o del año, o de no sé qué, y eso puede ser una buena estrategia, pero normalmente eso se mide en cumplimiento de pronto de ciertos objetivos y de ciertas metas, que hay un grupo de empleados que normalmente no puede, al que es muy difícil medirles eso. Un empleado de servicios generales, una persona que está como en otras labores que usted no tendría cómo medirlas desde el sistema, por ejemplo, de gestión de la empresa. Entonces, a ese grupo de personas también iría enfocada la estrategia. Sí, y lo que dices es súper válido. O sea, muchas veces se reconoce solamente en las personas que tienen un tipo de indicador por el sobrecumplimiento y demás, pero también hay organizaciones que son muy incluyentes, y eso ha ido creciendo a través de los años, donde lo que buscan es ese tipo de personas. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, cuando trabajé en una compañía, recuerdo que, por ejemplo, en un fin de año hicieron una rifa de un viaje, partiendo de la satisfacción que tenían solamente con las empleadas de oficios varios.
Entonces, eso hace que pues cojan a todas ellas, se dé una calificación entre comillas subjetiva, porque le están pidiendo la calificación a las personas, pero esa subjetividad entre comillas hace que las personas se sientan motivadas y que al final haya un ganador y sean incluidas dentro de ese proceso de motivación y de reconocimiento. Pero muy bien. Les agradezco. ¿Qué grupo quiere seguir? Profe, pues el de nosotras, no sé si Estefanía estaría de acuerdo. Sí, claro. Dale, ¿quiénes Profe, trabajaron? nosotros escogimos Nestlé. Muy bien. Pues primero que todo es porque ellos crean estrategias como de green marketing, fue que dijo la compañera, puesto que se enfocan más en que cuidarlo del medio ambiente y incluyen a sus trabajadores y a los clientes en estas campañas. Les indican cómo deben de utilizar los empaques, dónde deben de reutilizarlos, dónde deben de llevarlos para que no los tiren normalmente hacia la basura, sino que ellos tienen cierto tipo de lugar donde los pueden llevar y la empresa los recoge y los intercambia por un producto o alguna cosa de la línea de esta marca. También tiene muy en cuenta a los empleados en la toma de decisiones. Sí, y también incluso les dan anchetas como al mes y les dan de sus productos para que también los prueben. Y algo que yo supongo que no sé, es que también los meten, cuando van a lanzar un producto, les dan a probar y que lo evalúen para así saber si les va a gustar a los clientes finales, a los consumidores o no. Profe, y últimamente no están utilizando empaques de plástico con el cosito de aluminio por dentro, sino de papel de aguacate o reciclan los papeles y los cartones para hacer los envases, los empaquetados. Profe, tiene el micrófono apagado. Perdón. Y frente a la estrategia de ese aspecto motivacional, ¿qué pensaron? Pues, profe, ahorita, pues, según la empresa, de mi forma bueno, mi conclusión es que, pues, o sea, va mucho con lo que se está viendo ahorita, porque en realidad ahorita lo de cuidar el medio ambiente, eso es muy importante, y también indicarle y guiar a las personas y motivarlas para que ellas como que empiecen a tomar ese nuevo estilo de vida. Muy bien. ¿Y cómo creen ustedes que esas personas se motivarían a hacerlo? O sea, ¿qué habría por debajo para que las personas o los empleados o los colaboradores se motiven a hacer esa tarea? Ellos los incluyen en la toma de estas decisiones y hacen campañas motivacionales con los empleados y no sé, pues alcancé a leer que incluso a veces invitan como a cierta parte de la población para que también lleguen a esas campañas con ellos. Profe, y también campañas de conciencia del daño que hacen, por ejemplo, los paquetes de ellos antes le hacen al medio ambiente, entonces, ¿por qué los cambiaron? ¿Qué mejoras hubo en el medio ambiente? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente trabajo. ¿Algún comentario de Sara y Diego? No, todo muy bien, excelentes propuestas. Muy bien. ¿Qué grupo quiere continuar? No había muchos. Juan Carlos. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, aló. Sí, dígame. Bueno, Sí, yo Juan. les No, escribí Juan Carlos, no varias Juan veces. Carlos, perdón. No Juan Carlos Olier, sino Juan Carlos Bustamante, que es el que levantó la mano. Ah, bueno, listo, listo. Gracias. Muchas gracias. Tengo tocayo por acá. Les escribí varias veces en el chat porque ingresaba al grupo que me correspondía y no aparecía nadie. Entonces, bueno, de todas maneras, doy mi aporte. En primera instancia, me parece pues súper importante esta conferencia. Desafortunadamente, pues no
no pude ingresar a las 6 porque tenía un compromiso, pero la partecita que me tocó me ilustró bastante. Entonces, ya en relación pues como a mis aportes pues en relación a la tarea, anotaría lo siguiente, pues en primera instancia como el empleado, como el valor de uno en la empresa. Es decir, cada persona es valiosa al interior de la empresa, independiente de su rol, de su cargo, de la línea jerárquica pues, en la que se encuentre. Los empleados no son simples piezas de ajedrez pues, de la compañía, son uno de los principales activos. Por ejemplo, gran parte de su vida transcurre dentro de la empresa, entonces si un empleado se siente feliz, pues yo creo que ya por ahí empieza a ser la mejor imagen de la empresa frente a los clientes. Y pues esto me hace pensar bastante en algo que leí hace tiempo en un libro, pues no me acuerdo de qué empresa hablaba específicamente, pero era el caso de una aerolínea que iba pues camino a la quiebra y de pronto contrataron a un CEO que replanteó todo pues a partir de un estudio, una investigación muy profunda en relación pues, al interior, pues lo que ustedes hablaban ahorita, el endomarketing. Entonces hicieron cuentas de la cantidad de contactos que tenía el personal de la empresa con los clientes y eso da una cifra pues impresionante. Entonces el CEO se concentró pues como en esa parte y empezó a capacitar pues como a todos los empleados de la empresa a que convirtieran cada contacto en una oportunidad. Y eso pues después de mucha formación, de muchas capacitaciones, eso se tradujo en una curva positiva pues en la economía de la empresa de manera pues que superó como todo el déficit en el que se encontraba ahí. Y pues al final tuvieron un año con un rendimiento impresionante. Entonces, como estrategia, pues basado como en eso que me vino a la mente, se me ocurre también pues como la importancia de desarrollar un programa de mentoría al interior de la empresa, de manera que cada empleado que llegue a la empresa pues inicie como un proceso de crecimiento pues no solo en relación a sus roles dentro de la empresa, sino de su propia vida, porque es que, como les decía al principio, gran parte de su vida transcurre en la empresa, entonces que eso que vivencia en la empresa, pues que también lo lleve a su hogar, porque es tan bueno, pues que termina transmitiéndolo en todo lo que tenga que ver con su vida, algo así se me ocurre. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, entonces con este tema cerramos el TAC. Muchísimas gracias por la participación y por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado bastante, esperamos que les haya gustado bastante y vamos a seguir manteniendo estos TAC, ya Juan Carlos, pues de manera semanal para la participación de ustedes y que puedan complementar como los conocimientos, e igual también vamos a estar compartiendo las grabaciones. Juan Carlos, ¿algo más por decir? Juan Carlos Olier. No, agradecerles pues nuevamente a todos por la asistencia e invitarlos para la próxima semana a la charla con el doctor Uriel, que nos va a hablar sobre gestión humana enfocada hacia la autogestión organizacional. Muchas gracias a todos y sí, las grabaciones quedan abiertas. El que las necesite me escribe al correo o por intermedio pues, de los profesores, yo se las paso. ¿Listo? A todos muy buenas noches, que estén muy bien. Chicos, gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Muchas gracias por todo. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche.